¿Cómo le va, doctor Olivencia? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor Flores? ¿Cómo está, Germán? Doctora Slauber. Buenas tardes. Ingeniera Katz, ¿cómo está? Bien. Pero, arranquemos con usted que el tema que dejamos la semana pasada. Sí, estábamos hablando sobre el abuso sexual infantil, los distintos modos en que se comete este delito aberrante. Y el dato acá es el siguiente, es la necesidad de una mayor intervención del Estado. ¿Por qué? El 70% de los niños que fueron abusados sexualmente lo cuenta en el colegio, en la escuela, con la maestra. Entonces, el seguimiento, todas las personas los investigadores que se están dedicando a este tema, se sostiene que el Estado tiene que estar presente mediante los gabinetes psicológicos y de asistencia social en este hogar que está, este hogar vulnerado, ¿no es cierto? Vulnerable. Por ejemplo, hemos tenido casos en Tucumán, por ejemplo, de un niño de 3 años que los abuelos no solamente abusaron sexualmente de él, sino que lo mataron. El niño murió, creo que fue en el mes de noviembre del 2020, el año pasado, a raíz de las palizas que sufría y también objeto de desnutrición. O sea, vemos cómo el niño, si ponemos más hincapié en un seguimiento, asistencia social y demás, podemos combatir este flagelo que, repito, así como prosperó, como aumentó la violencia de género, o sea, la violencia contra la mujer, también aumentaron los episodios de violencia contra los niños. Bueno, esperemos que en este año tengamos más en cuenta esto y podamos ser más activos para prevenir este tipo de delitos. Bien. Doctor. Sí, dos cosas son muy, muy importantes en el tema este. Primero, destacar que no es normal la violencia. Muchas veces se toma como normal la violencia de los chicos, que a los chicos se les pegue una cachetada. Bueno, no es normal. Y a la vez, cuando se genera violencia sobre el niño, queda marcado de por vida. Hasta los 7 años dicen los psicólogos que un niño queda marcada su personalidad. Entonces, en ese periodo, y después cuando ya comienza sale de la niñez y empieza a ser un infante, ya está marcado. Pero esto, si lo hemos llegado a comprender, nos tenemos que dar cuenta que cuando la esposa o el marido ejerce violencia sobre el joven, debe ser inmediatamente detenido. Hay que interponerse, hay que jugarse por el hijo. Eso por un lado. Pero por otro lado, la denuncia. La denuncia hay que hacerla siempre. La denuncia no solo la tiene que hacer la mamá o el papá, el vecino la puede hacer. Cualquier conocido puede llegar a notar la violencia en el niño. Fíjese que es muy distinto un golpe a me caído y después cuando un chico se cae siempre y está morado por todas partes, evidentemente está sufriendo violencia. Sobre estas dos cosas yo quiero recalcarle siempre. La denuncia y no hay necesidad nunca de violencia de ningún tipo sobre el niño. 4 son los tipos de violencia: física, económica y la negligencia en la educación. Bien. ¿Qué tema tiene, doctora, para hoy? Bueno, Germán, un tema que causó mucho impacto el año pasado y que seguramente estuvo en el ojo de la sociedad, en la mirada observadora de toda la provincia, es el desempeño de los jueces. Por ende, resulta interesante hablar de esta garantía constitucional tan polémica y tan tironeada por ciertos sectores, que es la inamovilidad de los jueces. Se tomó como que los jueces no pueden ser revisados, que los fallos de los jueces no pueden ser revisados, que los fallos de los jueces y que el actuar más allá de los fallos, bueno, que se transmite por supuesto a través de sus pronunciamientos, es te diría, tiene cierta impunidad. Es una palabra fuerte la que estoy usando, pero los hechos acontecidos lo ameritan y me parece que también es bueno para que esta conciencia social con respecto al actuar de la justicia siga creciendo. Sabemos que es una garantía constitucional, pero que esa inamovilidad está sostenida por el actuar moral, por la buena conducta y por estar siempre el juez ajustado en sus fallos al derecho.
Hubo mucha polémica, eso lo sabemos, con respecto a ciertas situaciones que ocurrieron el año pasado en el Poder Judicial, pero eso, ¿no? Tener muy en cuenta de que los jueces sí pueden ser removidos de sus cargos si se apartan del derecho. Es el principio rector siempre y sobre todo la Constitución Nacional, y es muy importante que todos lo sepamos. Las cuestiones técnicas jurídicas a veces no son tan accesibles para las personas comunes, para los que no son operadores del derecho, para los que no trabajan en el Poder Judicial, pero resulta muy importante, Germán, que las personas que rigen el destino nuestro como sociedad y el destino de la propiedad sepan que el actuar de los jueces sí puede ser revisado. Gracias. Señora Katz, vamos al tema de la informática. ¿Qué tema tiene para hoy? Sí. El tema del que voy a hablar hoy se llama robos digitales. Está muy relacionado con lo que nos ha tocado vivir este año a raíz de la pandemia, ¿sí? Bueno, a raíz de esta pandemia, miles de usuarios han dejado de ir al banco para hacer sus trámites de manera personal y se han volcado a hacerlo de manera online. Esta situación ha sido aprovechada por estafadores o ciber hackers, digamos. ¿Esto qué significa? ¿Que alguien que le hace una operación en el banco a otro y le retira el dinero? No. ¿Eso sería? No. ¿Qué sería? No. Es la falta de experiencia del usuario de hacer los trámites de manera online. Entonces, estos ciberestafadores se han aprovechado de esa situación para robar datos, inclusive para robar dinero en efectivo también, ¿sí? Porque la gente común no sabía hacer los trámites online. Lo hacían siempre presencialmente en el banco. Tenían poca experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Le empezaron a llegar, suponete, mails de sus supuestas entidades bancarias diciendo que había un problema con el acceso a su cuenta o con el procesamiento de los pagos y que tenían que actualizar los datos a través del mail. Eso es totalmente falso. Ninguna entidad bancaria va a pedir actualización de datos personales a través de un mail. En todo caso, si necesitan actualizar datos, mandan un correo electrónico y le piden a la persona que entre a la aplicación del banco o al sitio oficial del banco y a través del home banking recién actualizar los datos. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. También hay gente que no tiene computadora en su casa, entonces ha tenido que concurrir a computadoras de uso público. Entonces, cuando uno abre sesión en una computadora pública, después tiene que tener mucho cuidado de cerrar la sesión para que no quede abierta y no tildar nunca la opción para que quede grabado el usuario y la contraseña. Las contraseñas también tienen que ser fuertes, tenemos que, digamos, proteger nuestro correo electrónico con contraseñas fuertes para que no tengan un fácil acceso. Tenemos que tratar también de evitar navegar desde redes de Wi-Fi públicas, ¿sí? Navegar también en sitios que sean seguros. Los sitios seguros tienen, ¿cómo los distinguimos? Porque antes del www tienen la extensión HTTPS y un candadito. Esos son sitios seguros donde podemos navegar. Si no, no hay que hacerlo. No, si no tenemos que evitar. Y de todas formas, a pesar de tomar todos estos recaudos, nos damos cuenta que hemos sido víctimas de un phishing, que es una falsificación de identidad o robo de nuestros datos personales, tenemos que inmediatamente cambiar todas las contraseñas y comunicarnos con nuestra entidad bancaria para informarles la situación que estamos viviendo. Gracias a usted. De nada. Hacemos una pausa, ya volvemos.